Hola, hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, por estar siempre público fiel al Centro Sefarad de Israel. Y bueno, hoy estamos aquí por un tema especial, que es una iniciativa que presenta la historiadora Marisol Encinas, que básicamente ha hecho una especie de ruta turística por el patrimonio cultural histórico judío de Soria y las ciudades aledañas. Me las había aprendido para ver si era capaz de decirlas todas, pero no sé si voy a ser capaz. Pero bueno, en cualquier caso, Ágreda, Almacena, Berlanga de Duero, Caracena, Soria y Medinaceli. Y bueno, pues básicamente en la mesa le acompañan Maloles Corpas, que es la directora de la empresa Kosher Time Spain, Virginia de Miguel, propietaria del restaurante El Rincón del Nazareno, y Patricia Berzal, que es diseñadora gráfica. Entonces, entre las cuatro, pues nos van a comentar un poco esta iniciativa para que cualquiera que se quiera animar pueda después realizar la ruta. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Marisol. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, y para mí es un placer poder estar en este centro también esta tarde y tan bien acompañada. Muchas gracias también a ustedes y a mis compañeras. Les vamos a presentar muy brevemente en qué consiste esta ruta que hemos diseñado, Aljamas Hebreas Sorianas, que se basa en el territorio del Alto Duero, la actual provincia de Soria. Como pueden ver en el mapa, recorremos unos 12 núcleos aproximadamente, de norte a sur, de este a oeste de la provincia de Soria. En esta ruta realmente no solamente visitamos Aljamas, sino que hemos dividido la experiencia turística, que es más bien una experiencia cultural inmersiva, en dos apartados distintos. Un recorrido por algunos núcleos que sí que fueron Aljama durante la Edad Media, y un apartado de experiencias, que son núcleos donde no ha habido estrictamente una Aljama hebrea, pero sí que componen esa experiencia inmersiva, intentando abarcar la provincia desde todos los ángulos. Lo que intentamos al recorrer estas aljamas es poner en valor ese patrimonio, esa cultura, esa historia que a partir del 1492 fue erradicada del mapa. Con el edicto de conversión o expulsión, pues los judíos tuvieron que emigrar del reino por el edicto de los Reyes Católicos, o bien convertirse y empezar a encauzar su vida como conversos. En Soria normalmente se tiende a estudiar la Edad Media mirando hacia los cristianos, mirando hacia los musulmanes, viendo la provincia de Soria como un territorio de frontera, y es verdad, sí que lo fue un territorio de frontera, de lucha, un tablero de juego entre cristianos y musulmanes durante muchos siglos, pero entre los cristianos y los musulmanes también había unas poblaciones judías que hasta ahora no han sido suficientemente puestas sobre el plano. Bueno, pues estas rutas tratan de redescubrir esas poblaciones que por lo menos tenemos constancia documental que mínimo desde el siglo XI ya poblaban algunos de estos núcleos de la provincia de Soria. No quiere decir que no estuvieran antes, sino que en los documentos aparecen ya en el siglo XI. ¿Cómo vamos a desarrollar estas visitas a las aljamas? Lo que vamos a hacer son conferencias itinerantes. Realmente lo que vamos a hacer es redescubrir la historia a través de un modo nuevo de mirar. Vamos a recorrer las calles sacando esa historia de los judíos y pudiendo reubicarlos otra vez en el mapa. Otra de las ideas que vamos a llevar a término en estas visitas a las aljamas son las visitas de coautor. ¿Por qué las he llamado visitas de coautor? Porque entiendo que una visita cultural de este tipo no exige solamente que nos pongamos en una calle a contar un discurso aprendido, sino que son visitas interactivas. Cuenta tanto lo que aporta aquel que llega como aquello que cuenta el que está. Con lo cual, al final, son visitas que se crean entre el grupo y las personas que están guiando este recorrido. Por la parte de las experiencias, lo que intentamos es atrapar al visitante por los 5 sentidos. Por eso hemos buscado lugares increíbles donde pueden estar en contacto directo con la naturaleza,
donde pueden estar en contacto con el patrimonio, y también le hemos dedicado un apartado a una cuidadísima gastronomía. Bueno, pues en las aljamas, sin entretenerme, porque así simplemente les doy unas pinceladas y les invito a que hagan la ruta, pero sin detenerme, visitamos algunos núcleos tan interesantes como Ágreda, que es la foto que tienen en el recuadro más pequeño, la conocida como Villa de las Tres Culturas, pero que realmente las tres culturas se dieron en muchos más sitios. También ven arriba Medinaceli, abajo Berlanga de Duero, también existieron allí tres culturas, coexistieron durante muchos siglos, y lo que tratamos en estas visitas es saber cómo vivían, se llevaban bien, se llevaban mal, cómo compartían ese territorio común a lo largo de tantos siglos de coexistencia. Además, estos tres núcleos tienen otro punto más en común, y es que avanzando en la Edad Media y fundamentalmente a partir del siglo XVI, sufren unas reformas urbanísticas impresionantes por los condes o duques de cada una de las localidades, que luego, si quieren, podemos especificar, pero no me detengo. Y esas reformas urbanísticas alteraron los sitios donde habían vivido los judíos hasta 1492. En esas aljamas también tenemos, a la izquierda ven una puerta, tenemos Almazán, y a la derecha tenemos Soria. Les he puesto estas dos fotos con un poco de mala intención. La de Almazán porque quizá nunca más vayan a volver a ver esta foto que les he puesto. Porque a día de hoy, y cuando digo a día de hoy es a día de hoy, se están haciendo excavaciones en toda esa zona exterior de la muralla, y estamos empezando a ver cómo era el paso hacia la zona donde estaba la judería. El acceso desde el exterior. Todo esto se está excavando, se están haciendo unas obras increíbles, había un puente. Bueno, esto va a cambiar bastante la visión de Almazán. Y en la foto de la derecha les muestro una excavación que se está haciendo a día de hoy en el cerro del Castillo de Soria, donde se asentaba la población hebrea. Después se expandirá hacia la zona de la plaza, pero en el cerro del Castillo siempre hubo población hebrea. Y les adelanto, no les puedo dar detalles hasta que nos entreguen los informes, que están apareciendo algunas piezas de enorme interés para el tema que tratamos. Y estos temas de arqueología, por esto he puesto estas dos fotos, se van a tratar también en las visitas. Vamos a dar un conocimiento actualizado y puntual de todo lo que se está haciendo a día de hoy, tanto a nivel documental como a nivel arqueológico. Es poner en conocimiento del gran público datos que si no quedarían archivados de otra manera. Y esos datos fundamentalmente son los que queremos poner en valor, sobre todo relacionados con el patrimonio y con la cultura de los judíos. Tenemos otro núcleo, otra aljama, que es Calatañazor. Este es un núcleo mágico, es un núcleo maravilloso, es muy pequeño, y para los sorianos y para los visitantes llama la atención que allí hubiera una población de judíos que llegó a configurarse como aljama durante un breve periodo de tiempo, pero llegaron a configurarse como tal. Y hemos seleccionado también este sitio porque allí apareció esa pieza que ven en el centro. Esta es la que ha dado lugar a crear el logo, que después les va a explicar Patricia, el logo de la ruta. Como ven, es una pieza que es una mano, es un amuleto que es utilizado tanto por cristianos como por judíos como por musulmanes, pero tiene la particularidad de que tiene unas letras en hebreo, y todavía tiene otra particularidad más, y es que en esas letras pone Vidal, y esta mano apareció en un cementerio de una iglesia en un estrato de unas tumbas del siglo XV, finales del XV, principios del XVI, con lo cual ya nos está hablando de algo muy curioso y que intentamos desentrañar también en estas visitas. Esta pieza tiene muchos significados para hablar de las tres culturas. No podía haber otra para ser el logo de esta ruta. Está a día de hoy en el Museo Numantina. En cuanto a las experiencias, tenemos un patrimonio natural impresionante en la provincia de Soria. Y no lo digo como soriana, lo digo objetivamente porque, por ejemplo, les muestro a la izquierda un árbol y una foto con nieve. Esto es una de las mayores reservas de acebo de la mitad sur de Europa. Está en la provincia de Soria y se visita en estas rutas, la Cebal de Garagüeta. A la derecha, otra experiencia para atrapar al visitante por los 5 sentidos, como les decía, es una visita a los campos de lavanda de San Felices. De allí salen esencias de lavanda que se venden por medio mundo. En esas experiencias también tenemos, en la foto alargada de arriba, una visita
a unas bodegas tradicionales, son las bodegas de Atauta. Tanto las bodegas como los viñedos que la rodean son bicentenarios, con lo cual es un lugar increíble. Es un patrimonio etnográfico que estamos poniendo también en valor en la provincia de Soria porque es un patrimonio muy reciente, pero también es patrimonio, es parte de nuestra historia por mucho que tenga 200 años. Y dentro de esa misma idea también hemos incluido una visita al Museo del Traje Popular de Morón de Almazán, que es la foto que ven arriba a la derecha. Otra de esas experiencias es la visita al castillo de Gormaz, que desde luego es una visita inexcusable si estamos hablando de la Edad Media, de la frontera del Duero, de las luchas entre cristianos, musulmanes, y curiosamente en Gormaz también hay algún documento que cita a algunos judíos, no como Aljama, pero algún judío en Gormaz, en Nograles, Sancho Diego, en el entorno. Y a la izquierda tenemos una foto de la Fundación Vicente Marín. Es una casa de coleccionista espectacular. Digo una y no es una, son varias casas donde don Vicente ha tenido a bien conservar un patrimonio artístico de un valor incalculable, donde podemos encontrar lo mismo sorollas que salcillos, que platería. Es verdaderamente un lugar digno de ser visitado y también lo hemos incluido en las rutas. Desde luego también en esas experiencias está el patrimonio gastronómico. De este apartado nos van a hablar tanto Maloles como Virginia, que ellas son las responsables. Por eso no voy a incidir en ello. Y simplemente les quería comentar cómo estamos organizando estos viajes. Estamos buscando, en las breves pinceladas que les he mostrado, la excelencia al 100%, tanto en la experiencia que viven los visitantes como en las cuestiones que se les comentan, en el trato, en cómo contactar con las personas implicadas, la excelencia al 100%. Estamos buscando la sostenibilidad también en este proyecto. No es un turismo de grandes masas, es un turismo muy selecto. Vamos a hacer de momento 4 visitas en estas fechas que les he comentado, en julio, agosto, septiembre y octubre, en la segunda quincena, en las fechas que aparecen ahí. Son visitas para un máximo de 20 personas. Si salieran alguna visita más, algún grupo más, y podemos encajarlo en el calendario, podemos valorarlo. Pero en principio vamos a hacer estas 4 visitas y para empezar a rodar con este tipo de actividad innovadora que hasta el día de hoy no se ha desarrollado de esta manera. Y sin más preámbulos, les dejo con Patricia, que ella ha sido la encargada de diseñar el logo. Mira, vas pasando aquí. Sí. Lo vamos a cambiar de sitio. Aquí. Ah, ya está el siguiente. Sí, aquí el siguiente. Y el siguiente. ¿Así? Sí. A ver, minimizamos esto. Espérate, vamos a ver. Sí. Aquí. Minimiza este. Tómalo. A ver si no nos liamos con los problemas informáticos que podría ser. A ver. Este es el mío. Este es el tuyo. Sí, yo creo que la pantalla completa. Bueno, buenas tardes. A mí esto se me da un poquito mal, estoy un poco nerviosa, así que me gusta más estar detrás de la pantalla que enfrente. Mi nombre es Patricia y yo voy a hablar un poco de cómo se me ocurrió o el punto final del logotipo de las aljamas hebreas sorianas. Bueno, el logotipo, el concepto es realmente transmitir la historia, el arte, la religión y que represente a la vez la modernidad
la modernidad, el ahora, lo que estamos ahora. Primeramente quería identificar lo que es la aljama, visualmente qué representa. Por lo tanto, me estuve viendo imágenes de qué son las aljamas, qué significa simbólicamente, qué significa visualmente. Bueno, no voy a explicar más porque vosotros sabéis más o menos lo que es. Y básicamente, una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue la piedra, ¿no? La piedra que está identificada en casi todo, en casi todas las aljamas, es bastante significativa en Soria en general. También quería, como son unas aljamas sorianas, quería estudiar pues Soria, que no solamente lo que se sabe turísticamente, sino qué realmente es Soria, ¿no? Su arte, el románico que aparece por todos los lados. Y una de las cosas también que me llamaron mucho la atención es que Soria es muy verde, hay mucho agua y es muy verde. Y era algo que era importante, ¿no?, transmitir en el logo. Y también el arte judío, ¿no?, el simbolismo que tiene la tipografía judía. Entonces, básicamente fueron 6 puntos importantes que me hicieron identificar hacia dónde me debería dirigir, ¿no? Primero, pues que estas aljamas están datadas entre el siglo XIII y siglo XIV. Edificios de piedra, ¿no? Los colores azules, grises y verdes. El arte románico, la sensación de comunidad, ¿no?, que las aljamas son comunidades aparte, y la sobriedad en sí de la provincia. Bueno, la historia del logo, como os ha dicho ya Marisol, el briefing era realmente la mano, que era muy simbólica, y el color azul. Eran los dos elementos principales que Marisol me dijo que tenía que incluir. Bueno, entonces el símbolo, que era el símbolo basado en esa mano de piedra, habría que hacerla... Uy, perdón. Ah, vale. Teníamos que hacerla como más sintética, ¿no? No. Más sintética, más identificar las líneas importantes de esa mano. Siguiente. Las tipografías también. A la hora de escribir, de identificar un logo, las tipografías son parte importante de esa identidad, ¿no? Entonces, utilicé Sincel Decorative porque era una fuente que representaba mucho la simbología de la tipografía judía, de la tipología hebrea, con sus líneas, sus picos. Además, es una tipografía sencilla y elegante. Siguiente. La tipografía secundaria había que juntar las dos para que el símbolo y el nombre destacara. Para eso he utilizado el Quick and Light, que es una tipografía pues moderna, es una tipografía redondita, amable. Luego los colores. Marisol dijo que el azul era importante, ¿no? Pero utilicé el color. El color azul es un color frío, entonces al juntar el azul con el verde de Soria, que hay mucho verde, salió un color azul verdoso, y este color representa la tranquilidad, representa la naturaleza, representa la elegancia. ¿Sigue? Y estos eran los tonos que se utilizarían para diferentes muestras. Y luego, ¿sigue? Sí, el siguiente. El gris es el color representa la sobriedad de Soria, representa lo neutro, representa la unión con los otros colores que son como más vivos. Por lo que salió el logotipo.
Se eliminó las líneas horizontales de las As para semejar esa tipografía del siglo XIII, del siglo XIV, a la misma vez que esos símbolos de las letras hebreas. No, sí, va atrás. Los colores van desde más fuerte a más clarito para darle esa sensación tridimensional. Y el Soriana le puse el Quicklime para darle la modernidad de Soria que se merece. Entonces había algo que faltaba, sentía que faltaba algo. Va, siguiente. Entonces utilicé la parte de atrás como el simbolismo de la piedra simbólica de Soria. Y así salió ese logotipo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Malol Scorpar, la mayoría de vosotros me conocéis. Yo me dedico al mercado kosher, tanto al tema asesoro sobre el tema turístico como el gastronómico. Muchos de vosotros me habéis estado preguntando que cómo nació esta ruta. Y esta ruta nació de la siguiente manera. Hace casi un año, me parece que fue en el mes de julio, cuando conocí a Marisol en una reunión que tuvimos con el diputado de Cultura. Allí decidimos hacer, Isaac, que está por ahí, del Centro Moisés de León. Allí decidimos hacer lo que es el folleto Aljamas Hebreas Sorianas. Y más tarde, en Fitur, en el stand de mi querido amigo de lo mejor de las autonomías, que está también por ahí, nos reunimos y decidimos crear esta ruta con Alberto Abad de Turismo de la Diputación de Soria. Gracias a ellos, Marisol y yo hemos podido crear esta ruta. Y ahora paso a comentaros lo que es la palabra kosher. Kosher significa apto para el consumo. Las leyes del Kashrut, las leyes relacionadas con la alimentación judía están en el libro del Kashrut. Es muy complicado trabajar, que no difícil, trabajar el mercado kosher, porque en España no hay muchas empresas que lo hagan. Entonces, nuestro producto, hemos contratado para trabajar el mercado kosher a Rubén, que es el director del Colegio Judío de Madrid, de la tienda del Colegio Judío, que vais a probar una mousse kosher que han hecho ellos. Veréis que no hay ninguna diferencia con los productos nuestros. Rubén, estás ahí, ¿no? Que te veo. Por otro lado, trabajamos también el producto Kosher Style. ¿Qué significa Kosher Style? Significa que son productos aptos para el consumo, que no están caserizados, es decir, Rubén, tápate los oídos, no están bendecidos por un rabino. La palabra no es bendecido, pero para que lo entendáis. Entonces, tenemos varias empresas de Soria que nos han dado productos que vais a degustar ahora, porque lo que yo he tratado de hacer, en vez de poner el PowerPoint aquí, lo vais a tener fuera. Hay una manera, hemos separado una mesa donde hay un producto kosher, donde hay un producto kosher style, que son los quesos. Los quesos no se pueden juntar con ningún producto, y menos con la carne. Por otro lado, hemos puesto una mesa de foie, de malvasía, patés de hongos de elfos, y en el otro lado hemos puesto la mousse de Rubén y una bandeja de pastas marroquíes. ¿Dónde estás por ahí? ¿Dónde estáis? ¿Cómo se llama la empresa vuestra? Que nunca me acuerdo. Saminan. Todos son productos de Soria. Y vais a probar también, tenemos dos vinos, uno que es kosher
que es de Viña Memorias. Siempre tenemos que trabajar con un vino kosher. Es muy difícil que en España haya vino kosher. Esta es una de las principales bodegas que hay, porque es muy caro caserizar. Entonces se caserizan partidas. ¿Qué son las partidas? Las partidas son un número determinado de botellas de vino que se caserizan para exportarlas al extranjero. Por otro lado, vais a probar uno de los mejores vinos que hay en Soria, que es Camino de Soria, que tenemos aquí a su propietario, que os va a decir unas palabras ahora mismo. Ahora mismo. Que para eso no sé muy bien qué contaros. Cuenta cómo es el vino. Bueno, primero voy a hablar un poco de mí, muy poquito, porque es una historia un poco curiosa. Yo soy ingeniero aeronáutico y hace 12 años pues decidí cambiar un poco mi historia. Yo había trabajado en construcciones aeronáuticas y en Alcatel Satélites y bueno, ya bastante cansado del mundo de la ciencia, me dediqué a mi hobby. Yo hacía así, en plan un aficionado, vinillo. A veces se me picaba y a veces no, porque no sabía muy bien por qué. Pero me decidí a saber el porqué y a aprender. Entonces me salí de la empresa y me puse a estudiar enología. Entonces me fui a agrónomos, a la ingeniería agrónoma, y allí hay un máster de enología y viticultura y estudié durante un año, ¿no? Y luego empecé poco a poco porque no sabía muy bien qué hacer. El mundo del vino no se parece nada al mundo de los satélites. Y bueno, pues encontré unas viñas en Soria que están en Velilla de San Esteban y en Langa de Duero. Y a partir de ahí estoy elaborando mi vino. La dificultad, pues el vino lo puedes hacer muy bueno, pero la dificultad es, como siempre, pues colocarlo en el mercado. Muy difícil. Y esto es una cosa que, como siempre pasa en estos casos... Bueno, entonces empecé también a exportar, me fui a ferias del ICEX, estoy exportando en Suiza. Pues elaboro en total unas 15.000 botellas de vino. Empecé poco a poco, esto no fue así de golpe. O sea, la gente me pregunta y se piensa que de repente ya... Pero todo fue muy despacito y con mucho esfuerzo. Y bueno, pues tengo varios tipos de vinos. Ahora tengo el Camino Soria, que vais a probar aquí, que es el Crianza, que es el original. Luego tengo uno que se llama Monte de las Ánimas, en honor a la leyenda de Becker, que si no la conocéis os la recomiendo, si queréis pasar un ratito así de angustia y de miedo. Y otro que he sacado ahora recientemente que se llama Numantinos, ¿vale? Y aquí vais a probar el Camino Soria, es un vino crianza, denominación de origen Ribera del Duero. Mucha gente no sabe que en Soria es donde empieza la denominación de origen y yo lo reivindico siempre, tanto aquí como cuando salgo por ahí fuera, en Suiza y en Alemania. Y espero que os guste. Y nada más, esto es. El plato fuerte de la ruta es, y nunca mejor dicho, hablando del tema de gastronomía, es un menú judío converso que nuestra querida amiga Virginia se ha vuelto loca para hacerlo. Antes de que hable Virginia y os explique cómo se ha hecho, os diré que vais a probar una matzá, que es el pan ácimo sin levadura, que se toma, Rubén, en la Pascua judía, ¿no? Vale, no me he equivocado. Entonces, se toma en Pascua judía. Este pan ahora mismo se está vendiendo en Estados Unidos, en una panadería de Oregón. Desde Almazán ha viajado hasta Oregón. Y es la matzá que tiene mayor éxito de todo Estados Unidos. ¿Cómo ha sido? Pues gracias a los legajos encontrados de la Inquisición de esta señora que se llamaba Angelina, que evidentemente pues tuvo que salir de Almazán, porque si no desaparecía. Entonces, os voy a presentar a Virginia, que es la dueña y señora, no ríais mucho, del restaurante El Rincón del Nazareno, que no tiene nada que ver con el tema. Pero chicos, es la mejor chef que hay para hacer este tipo de menús. Bueno, pues buenas tardes. Yo tampoco os voy a entretener mucho, os voy a explicar un poquito cómo
cómo surgió la parte gastronómica de esta experiencia, y fue porque hemos tenido la suerte de que otro andamantino como yo le surgió la curiosidad de hacer un libro con los escritos de la Inquisición que sacó de los judíos conversos que había. Entonces ellos, con Marisol y con Manoles, me propusieron intentar interpretar un poco las recetas, digamos, al 2022, hacer unas recetas que pudieran ser agradables hoy. Y yo creo que después de varias pruebas lo hemos conseguido. Creo que estamos haciendo unas recetas muy interesantes, evidentemente un poco reconvertidas a nivel de especias, y lo que sí que siguiendo los ingredientes. Hemos podido bajarles algunos o subirlos de tono, pero lo que sí que estamos respetando los ingredientes que usaban en las recetas originales de la Inquisición. Y hemos conseguido un menú muy interesante. Hemos intentado hacer un menú un poquito compensado. Hemos puesto algo de verdura, que hemos puesto unas acelgas, hemos puesto un poquito de perdiz, porque nos ha parecido una parte muy interesante en Soria, ya que es uno de los animales que tenemos por excelencia. Y otro de los dos animales que tenemos también muy buenos con denominación de origen en Soria es el cordero y el cabrito. Entonces hemos querido aprovechar también la calidad de la carne que tenemos en Soria para incorporarlo en esta experiencia gastronómica. Y bueno, muchos de los que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de probar algunas pinceladas y yo creo que quedasteis encantados. Y hoy os hemos traído una matzá, que es un panácimo, como bien ha dicho Manoles, que hemos conseguido que nos quede muy bueno. Le echamos un poquito de miel, que le da un toque muy distinto, y un poquito de pimienta. Se puede parecer a las masas de pan que comemos nosotros, pero al no llevar levadura es una cosa distinta. Y la verdad es que es una cosa muy interesante, que yo no me esperaba nunca poder hacer un menú tan interesante con las bases gastronómicas que yo y en nuestra tierra tenemos. Y la verdad es que estamos encantados y creemos que puede ser un menú muy interesante para probar. Pues, si tenéis alguna pregunta que hacernos, a vuestra disposición. Bueno, sin micrófono ni nada, porque creo que se escucha, claro. se escucha bien. pues nada. Sí, hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Estáis hablando de rutas y no creo que no habéis dicho cuál es la ruta, qué ciudades son, qué pueblos o qué lugares, si están todos, si van a estar dentro de X tiempo, en fin, porque yo he echado de menos alguno ya. Sé por lo que me estás preguntando. En las fotografías. Caracena viene todos los libros sobre que tienen aljamas y entonces no he visto ninguna eso. Y para que no suceda como viene sucediendo siempre, que del Duero para abajo casi ninguno de los de arriba de Soria viajan ni se presentan por allí, pues les invito a que vayan por Caracena o vean lo que hay escrito sobre estas aljamas de Caracena y entre en esa ruta. Si es que no ha entrado ya, no lo sé. Pues sí, ahora voy a bajar ahora el folleto de la Diputación, donde se ve muy bien la ruta que habéis organizado con todos los pueblos de Soria. Ahora mismo la traigo y lo proyectamos. Pero Caracena no está... sí, pero tiene... bueno, Caracena, desde luego, sí tenía aljama. Nos queda para hacer estas rutas de 4 días y 3 noches un poco deslocalizada. Eso no quiere decir que no fuera aljama, que sí lo tuvo. Y lo segundo, no quiere decir que no se vaya a incluir. De hecho, en ese folleto que escribí hace ya unos meses sí que está incluido Caracena. Y tampoco estamos cerrados a que la ruta que presentamos, que hemos tenido que seleccionar para poder ajustarlo a esos días, tenga nuevos núcleos, porque de hecho tampoco hemos incluido Deza. Y Deza es altamente interesante. Esto nos queda ya muy cerca de la zona de Aragón, con lo cual sería Deza Monteagudo, sería para otro 5.º día, ya no 4, sería un 5.º día. Entonces, como son visitas muy cuidadas y visitas a la carta,
nosotros salimos al mercado con esta propuesta, pero si viene un grupo concertado que por cualquier circunstancia quiere ver estos otros núcleos o podemos articular el viaje de cualquier otra manera, desde luego que sí, estamos abiertos a ello. El resto de núcleos creo que sí que hemos puesto fotos, hemos puesto un plano inicial, pero si alguien echa algo en falta... A ver, el tema es que es la primera vez que se hace una ruta sefardí que interviene muchos pueblos de la provincia. Es muy difícil tratar el mercado sefardí porque tal y como es la historia española sobre sinagogas, casas judías, ha habido iglesias y ha habido otro tipo de casas, con lo cual Marisol como historiadora y mucha gente más pues tiene que ir descubriendo poco a poco lo que se puede ir hallando con las excavaciones. No quiere decir que esta ruta, Aljamas Hebreas Sorianas, no se amplíe. Sabemos que está Monteagudo y que hay que ampliar a muchos sitios más, pero es el comienzo de algo. Nosotras sabemos que tenemos que empezar a hacerlo, pero queremos empezar a vender esto y para el año que viene ir ampliando un poco la ruta, porque Soria, como bien dice la Diputación, es la gran desconocida y Soria ni la imaginas. Entonces, como no lo imaginamos todo lo que hay dentro de la provincia de Soria, vamos a ir poco a poco sumando pueblos a la ruta. También es verdad que para vender a un mercado sefardí hay que vender en paquetes. Con esto quiero decir que hay que vender Soria y hay que vender 2 o 3 destinos más, porque traer, mi buena amiga Patricia, que es mexicana, lo sabe muy bien, traer a grupos de 20 personas para ver nada más que Soria es muy complicado. Estamos haciendo paquetes de 2.500, 3.000 euros. No es un turismo barato, es un turismo que hay que irlo trabajando poco a poco. No es fácil, pero sí es un turismo muy agradecido y que deja mucho dinero en las poblaciones por las que pasa. He traído el folleto, ¿no? El folleto de la Diputación de Soria, las Aljamas Hebreas, y la página web, efectivamente, donde pueden ver la ruta que han elaborado con los diferentes pueblos. Pues en la web está, lo explico un poco aquí, digo para la gente que no sepa, sorianitelaimaginas.com. Y ahí, aparte del turismo sefardí, también es un turismo interior, también la gente que vaya a Soria, pues también puede hacer el recorrido, ¿no? La gente española, evidentemente, y si vais a estos pueblos podéis visitar las juderías y las zonas donde están señalizadas, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera ver el folleto puede verlo también online, ¿no? En esa web. Y los pueblos que son, es que no me he traído las gafas, pero son varios pueblos, ¿no? Habéis 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si los dices tú, los digo yo. Caracena y Calatañazor, Soria, Berlanga de Duero, Almazán, Ágreda y Medinaceli. Es lo que tenemos en este primer folleto de la Diputación. A partir de aquí empezamos a seguir elaborando nuevas rutas o metiendo dentro de la ruta más pueblos. Pero como os lo vuelvo a decir, no es tan fácil. Marisol se ha tirado casi un año entero trabajando este folleto. Te veo la pregunta por ahí. Hola, yo soy María de la agencia Cultur Viajes. A mí sí que me interesa llevar un grupo de 25 personas españolas y que sea solo Soria. Entonces,
la ruta no la he visto, pero la voy a estudiar. Lo que más me interesa es saber si Marisol puede actuar como guía para grupos muy especializados, o lo tenéis previsto dar la información y que cada uno se busque la vida. Vale, pues no sé si se me escucha el micrófono. Mejor conmigo para la grabación. Bueno, pues en estos 4 días iniciales, esta ruta sí que las voy a hacer yo. Yo soy licenciada en Historia del Arte y tengo un máster y estoy haciendo el doctorado en la UNED. Aquí me acompaña Enrique, que me está apoyando muchísimo como director en este esfuerzo inmenso que es hacer una tesis doctoral, y es muy comprensivo con todo este trabajo. Y sí que voy a hacer yo estas rutas, pero no en exclusiva. Os he comentado que no son visitas guiadas, son conferencias itinerantes, pero vamos a contar con el apoyo también de una guía oficial de turismo que también nos acompaña aquí, que es Beatriz Calabia, que forma parte del equipo. Entonces, entre las dos nos vamos a ir complementando para poder desarrollar estas actividades casi haciendo tándem. Entonces, incluso tenemos previsto que si viene un grupo ultra especializado en una materia concreta, buscar las personas con la mayor capacitación posible en universidades o en el CSIC. Ya he establecido contactos para que pudieran acompañarnos en el grupo y para poder satisfacer las demandas de grupos de un nivel X o de unos intereses en concreto. Pero en principio estas 4 visitas que ya tenemos cerradas las haremos entre Beatriz y yo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué habéis titulado Aljamas hebreas y no Aljamas judías? Porque es lo más... Sí, al final estuvimos decidiendo si poníamos aljamas judías o aljamas hebreas. Esto ya lo venimos arrastrando incluso desde el folleto, pero habiendo una diferencia cultural, religiosa entre ambos términos, sí que nos parecía que es simplemente un tema de atrapar el interés. Atrapa más, quizás es algo subjetivo, es algo que pienso a nivel turístico, decir aljamas hebreas que no aljamas judías. Es una valoración objetiva porque realmente sí que las dos palabras tienen matices. El nombre aljama incluso también es raro de explicar porque como bien sabéis, muchos o todos los que estéis aquí, una aljama es una organización más que un lugar donde se vivía, a diferencia de una judería que puede ser un barrio con unas cuantas personas judías que no han llegado a organizarse como aljama. Esto implica también tener, por ejemplo, una sinagoga, tener una mezquita, tener todos los elementos para vivir en común. Entonces, al final, el elegir el término aljamas, que puede ser aljamas de musulmanes o aljamas de judíos, hebreas y sorianas, nos parecía mucho más sonoro a nivel de venta. Es simplemente esto, aunque evidentemente hay una diferencia. Es más fino, ¿no? Sí, exactamente. Sí. No es feo, es un tema de marketing, no es otro tema. Realmente sí que hay diferencia entre hebreo y judío, pero es un tema de marketing. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias por venir.